Por cuarto día consecutivo aumentó la cifra de muertos por COVID-19. En las últimas 24 horas fueron 29 las víctimas fatales, que llegaron a 450 los fallecidos desde el inicio de la emergencia sanitaria en Chile. El número creciente de casos críticos preocupa a las autoridades, que ya habilitaron hoy 2 nuevos recintos para enfrentar la pandemia. Un desaparecido, 70 familias aisladas, crecidas de ríos y socavones. Es la consecuencia de un temporal que azota a las regiones de Los Lagos y Aysén. Cochamó, Palena, Chaitén, Hualalaihue y Futaleufú son las comunas más afectadas. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió la sanitización de calles y la utilización de productos químicos en los llamados túneles sanitarios, que podrían ser peligro para la salud de las personas. ¿Por qué el rey Arturo disparó nuevamente contra Marcelo Bielsa? Y también averiguaremos que está a horas Charles Aranguis de regresar a la actividad en el Leverkusen de la Bundesliga. El primer chileno de vuelta en cancha. Todo en 24 horas Deportes. ¿Cómo le va? Bienvenidos a las noticias en 24 horas Central. Hoy se informó de 29 fallecidos, la cifra más alta desde la emergencia. Las muertes llegaron a 450, mientras que los números de contagiados volvió a superar la barrera de los 2.300. Y el Ministerio de Salud acelera la disponibilidad de camas críticas en la región metropolitana. Alcanzó la ocupación de un 91%. A primera hora del domingo, las autoridades de salud se abocan a chequear la disponibilidad de camas. El Hospital Metropolitano de Providencia se reconvirtió en hospital COVID para así poder ampliar la red. El día de hoy tenemos 12 camas disponibles, como pueden ustedes ver, que están con dotación, que están con ventilación mecánica, que están con su monitor y disponibles para poder atender a cualquier paciente en la región metropolitana. Vamos a llegar a 46. Recorrido que los llevó también a Ñuñoa, donde este centro asistencial ya recibió a 3 pacientes con coronavirus. Son 25 camas que hemos incorporado a nuestra red integrada COVID-19. Es que la ocupación de camas preocupa. Ya se han trasladado pacientes a regiones y el porcentaje de ocupación en Santiago alcanza al 91%. Ya a nivel nacional, las camas críticas ya se han copado en un 79%. Las medidas que se han tomado por instrucción del presidente son durísimas. Producen un dolor extremo, producen angustia. Tenemos casos excepcionales de personas que lisa y llanamente no están dispuestas a hacer caso, están dispuestas a producir daño. 29 personas fallecieron en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que se inició la emergencia, lo que sube el número total de fallecidos a nivel nacional a 450 víctimas. El coronavirus no distingue barrios, no distingue ingresos, no distingue nada. Nos afecta por igual a todos. La red de salud se enfrenta a las semanas más complejas, aunque la reserva de ventiladores mecánicos es de 569. Sin embargo, la región metropolitana, Iquique y Antofagasta preocupan. De seguir la curva ascendente y la poca conciencia ciudadana, el sistema no dará abasto. En paralelo, los alcaldes de La Florida y La Pintana denunciaron vía Twitter que el MinSal les informó que solo recibirán 20 PCR por comuna, aunque el promedio diario es de 100. Esto significa una rebaja considerable, ya que estábamos tomando 100 exámenes a personas con síntomas COVID-19. Justo esta rebaja viene en el pic de la pandemia. Me parece que esas decisiones tomadas sin ninguna explicación no ayudan en nada a la realidad que estamos viviendo en comunas de la zona sur. Nosotros no tenemos un problema de capacidad. Ayer se informaron, ya volvimos a más de 10.000 exámenes informados. Yo llamo a la calma y no a mirar esto desde un foco localista, sino hay que mirarlo desde el punto de vista del bien común, y que los laboratorios tienen que hacer un trabajo que es muy distinto a simplemente repetir una receta. Son 73 los laboratorios que el ISP monitorea en todo el país para asegurar la efectividad de las muestras, pues ya se han detectado errores en al menos 5 laboratorios.
Los contagios y fallecidos aumentan. La red busca ampliar su capacidad en días complejos y con una cantidad de fallecidos que alcanzó 29 en solo 24 horas y que suman 450 desde el inicio de la emergencia. Y los patrullajes y los controles sanitarios se han intensificado en las 38 comunas de la región metropolitana, donde, recordemos, se decretó cuarentena total. En las últimas 48 horas se otorgaron más de 1 millón de permisos temporales. Se acabó el primer fin de semana con el Gran Santiago en cuarentena. 38 comunas estuvieron confinadas, 7,4 millones de personas. El 92% de la población de la región que debió permanecer en sus hogares. Un fin de semana donde se vio de todo, aglomeraciones y poco distanciamiento social en algunos puntos, y en otros, respeto a las estrictas medidas sanitarias. En las últimas 24 horas y durante el toque de queda, hubo más de 1.000 personas conducidas a las comisarías por infringir la medida. 142 de ellas en la región metropolitana y 909 en regiones. De esas 30.000 fiscalizaciones, hay un reporte de un poco más de 1.000 conducidos o detenidos por distintas razones, por no respetar el toque de queda, no respetar la cuarentena, o incluso personas que, estando positivos de coronavirus, andan circulando por la ciudad. Todavía queda gente que no entiende que no somos inmortales, que necesitamos guardarnos en nuestras casas. Sin embargo, en las últimas 48 horas se dieron más de 1 millón de permisos temporales en comisaría virtual, 961.721 en la región metropolitana y 160.482 en regiones. Bueno, nosotros llevamos más de 1.300.000 fiscalizaciones y creo que siempre van a ser insuficientes si nosotros no nos comprometemos. Todas las fuerzas que puedan estar cooperando en esto, toda la gente que pueda estar cooperando, todos los bomberos, toda la parte de sanidad, salud, etcétera, va a ser insuficiente si nosotros no nos comportamos. Respecto a las largas filas de vehículos saliendo de la región metropolitana este viernes, el intendente descartó que la mayoría de ellos fueran a sus segundas viviendas, como se ha dicho. El viernes salieron de la ciudad exactamente los mismos vehículos que salieron el viernes anterior y el viernes del año pasado. No hubo más salida de vehículos, 47.000 es lo normal. De hecho, se controlaron a todos los vehículos que salieron y tuvimos que retornar a la capital 126 vehículos de 47.000. O sea, no es verdad que la gente haya estado saliendo de la ciudad por razones de veraneo o de diversión. En general, a pesar del buen comportamiento inicial en esta cuarentena en las 38 comunas de la capital, el llamado es a no relajarse. Que no hemos ganado nada, todavía no se ha ganado absolutamente nada, por lo tanto debemos seguir trabajando y también las personas siendo responsables y comprometerse a que toda su familia. Para mantener el buen comportamiento, la autoridad ha manifestado que los controles sanitarios seguirán igual de estrictos. Y tras los aluviones en la provincia de Palena se mantiene desaparecido el cuidador de las termas El Amarillo, Héctor Müller. Intensos operativos de búsqueda aún no han dado resultado. La comunidad de Chaitén se mantiene en alerta. Un desaparecido y cerca de 100 familias aisladas. Son devastadoras las consecuencias que han tenido los aluviones en la provincia de Palena. Se trata de Héctor Müller, un hombre de 65 años que ha dedicado 20 al cuidado de las termas El Amarillo. Junto a su esposa Arcilla Urrutia, llegaron en 1998 al lugar con el propósito de darle vida. Por acá, puesto. De lo que alguna vez fueron las termas El Amarillo, hoy no queda nada. Ercilla fue rescatada este sábado desde el techo de su casa. La mujer se encuentra bien de salud, pero de su marido no hay rastro. Hoy día la Fuerza Aérea va a continuar la búsqueda desde el momento en que pueda volar el helicóptero en función al clima.
Paralelamente se reunía el Comité Operativo de Emergencia en la gobernación de Chaitén. Estamos efectivamente en el sector del Amarillo. En un par de minutos vamos a iniciar la operación de búsqueda del señor Miller, que fue afectado, ¿no es cierto?, por el aluvión junto a las otras personas que fueron rescatadas, y luego de eso se va a generar un sobrevuelo hacia arriba con el propósito de conocer la realidad y en las condiciones en que estarían las otras personas. Pasado el mediodía se inicia el operativo de búsqueda de Héctor Müller. Tras aproximadamente 6 horas de búsqueda, el operativo termina por hoy. Acabamos de realizar un nuevo rescate de la tripulación del Grupo de Aviación número 5 en un helicóptero Bell 412. Un rescate de una persona que estaba aislada en el sector de las termas del Amarillo, un adulto mayor de 66 años. Una buena noticia en medio de la angustia que vive la comunidad de Chaitén. Igualmente nos preocupa mucho que tengamos del orden de 100 familias sin conexión vial en este momento. La situación que afecta a la provincia de Palena no parece mejorar. El pronóstico del tiempo no está del lado de vecinos ni rescatistas. Se anuncian fuertes lluvias para esta noche, las cuales podrían llegar hasta 75 milímetros de agua. De igual forma, se espera que las labores de búsqueda continúen este lunes a primera hora. Y justamente queremos tener más información respecto de lo que está ocurriendo en la zona y vamos a tomar contacto a esta hora con Harry Jürgensen, intendente de la región de los lagos. Intendente, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Intendente, justamente lo veíamos recién en la nota, son 100 todavía las familias que permanecen aisladas. ¿Y cuál es la condición del tiempo a esta hora? Sabemos que debería llover durante la noche, pero hablando con lugareños me decían que tal vez no tan fuerte como lo hizo durante las noches anteriores. Bueno, efectivamente el anuncio meteorológico es que llueve mañana y llueve pasado mañana también, hasta el miércoles. Pero las patrullas de búsqueda de Héctor Müller no se van a detener. Van a trabajar mañana, el GOPE, bomberos, grupos de vecinos a quienes agradecemos, por supuesto, su trabajo, que están coordinados por la gobernación provincial, por el continuaremos su búsqueda ahí en las termas del Amarillo. La noticia positiva es que se tomó contacto con todas las familias que están desde las termas del Amarillo hacia el Turbio, que queda hacia el oriente, y todas estas familias estaban bien, donde se rescató una persona por razones médicas, pero todas esas familias también. Ahora, la otra noticia es que las familias que están en el Tranquilo y que están también arriba en el Espolón, el Valle del Espolón, que son como 60 familias, están bien, pero todavía no tenemos conectividad y esa conectividad se puede demorar un poco porque los daños, digamos, en puentes, alcantarillas, son enormes. Nos cayeron 300 milímetros prácticamente en 3 días en forma continua, lo cual generó unos caudales enormes que todavía están altos. Hay sectores que no se pueden intervenir precisamente por el nivel de agua que hay en el lago del Espolón en especial. Entonces se está trabajando y mañana a las 7 de la mañana se reinicia la búsqueda de Héctor Müller. Intendente, en las termas del Amarillo. ¿Qué tan posible es la búsqueda cuando las condiciones del tiempo no acompañan para nada? Estos sobrevuelos finalmente, porque entiendo que también había inquietud en la zona de Chaitén, porque no había ninguna persona local que pudiese acompañar en estos sobrevuelos y que obviamente son quienes más conocen la zona. No, hoy día se embarcó una persona local y los pilotos de la Fuerza Aérea son profesionales que se conocen muy bien la zona. Nosotros estamos constantemente ocupando incluso el apoyo de la Fuerza Aérea para trasladarnos a todos sus lugares que les he nombrado. Así que los pilotos de la Fuerza Aérea se conocen muy bien. Pero sin embargo, hoy día se embarcó una persona de allá que precisamente ayudó para hacer la operación de rescate que se hizo. El trabajo es arduo, es difícil, el aluvión fue grande, la destrucción fue enorme, y por lo tanto esperamos poder encontrar a Héctor Müller con vida y bien de salud. Es nuestra esperanza, por supuesto. Intendente, ¿y se tiene alguna información o alguna idea en qué otro sector podría estar o alguna luz de finalmente dónde deberían apuntarse y enfocarse las labores de rescate o de búsqueda? Bueno, la señora que fue rescatada ayer en condiciones bastante complicadas, fue rescatada ayer sí, sobre el techo de su casa, ¿no? Sí, el helicóptero no pudo posarse. Y la señora da las indicaciones, da las señales, dice que su marido, mientras ella estaba en la casa, el marido estaba atendiendo ahí una piscina justamente de las termas.
O sea, estaba en ese lugar. Pero bueno, por el aluvión hay que ver qué reacción tuvo Héctor en ese minuto, hacia dónde se fue. Él conoce muy bien el lugar, está 20 años ahí. Pero bueno, hay que seguir buscándolo hasta que lo encontremos. Bueno, por supuesto que vamos a mantener todas las esperanzas. Intendente, ¿qué pasa en el sector del Tigre? Tengo entendido que ahí también hubo una crecida importante y que podría haber personas aisladas. Bueno, también tenemos personas aisladas ahí, efectivamente. Tenemos personas aisladas en 2, 3 sectores fundamentalmente, pero son personas que están bien, o sea, todo el sobrevuelo que se ha hecho a esos lugares determina que están bien. Solamente están desconectados por la vía, porque los caminos están cortados, porque se cortaron las alcantarillas y los puentes, pero las personas no tienen ningún tipo de riesgo de vida ahí donde están ubicados y donde están viviendo. Intendente, y la posibilidad de, poco a poco, como nos decía usted bien, va a llover todavía los primeros días de la próxima semana, pero de poder ir retomando esas conexiones. Según me contaban también, algunas cascadas, que hay muchas en la zona y muy turísticas generalmente, se han comido parte de los caminos. Fue tanta la cantidad de agua que cayó y en tan poco tiempo, que eso fue principalmente lo que cortó muchas de las conexiones. Bueno, las conexiones se cortaron también en Huelaihue, así de más al norte. Tuvimos problemas con el Río Blanco, hay mucho trabajo del Ministerio de Obras Públicas, hizo un enrocado que es maravilloso, pudo proteger, digamos, gran parte de la ciudad de Río Negro. No, miren, toda nuestra región y especialmente la cordillera es hermosa, pero tiene esos riesgos porque están metidos dentro de la cordillera y donde los deslizamientos de tierra y las lluvias grandes pueden ocurrir. Y también toda la cantidad de puentes, que nosotros tenemos 1000 puentes en la región de Madera, puentes cortos, puentes largos, ahí en el sector del Amarillo justamente hay 3 puentes que desaparecieron prácticamente, puentes de 25 metros, de 15 metros, de 20 metros, y está trabajando Vialidad, está en ese sector, está con las empresas de Vialidad contratadas y está tratando de trabajar. De hecho, Vialidad abrió muchos caminos, la Cuesta Moraga, que es la ruta 7, propiamente tal, abrió, hoy día está conectada. Pero en general los caminos van a permanecer cerrados de esta noche hasta mañana a las 6 de la mañana, porque, bueno, si sigue lloviendo, el riesgo continúa y muchos caminos están trabajándose, pero otros no se pueden trabajar porque los niveles de agua están todavía muy altos. Los caudales del río están pasando por sobre los caminos. Pero están todas las brigadas de Vialidad trabajando, está la gobernación muy atenta, la municipalidad de Chaitén también, la de Río Negro, Guapirén también. Estamos todos muy activos en esto y por supuesto con el apoyo de Carabineros, el GOPE y la Fuerza Aérea de Chile. Intendente, quedamos entonces muy atentos respecto de este rescate del señor Héctor Müller y esperamos que puedan encontrarlo con éxito lo antes posible. Muchísimas gracias por esta conversación. Buenas noches. Muy buenas noches, ojalá lo encontremos. Claro que sí. Sea. Bueno, y justamente el intendente mencionaba la alcaldía y vamos a tomar contacto a esta hora con la autoridad de Chaitén, Clara Lascano, la alcaldesa. Alcaldesa, muchísimas gracias por este contacto también, por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Carolina. Bueno, justamente conocer de usted y de primera mano con el contacto que tiene con las personas que viven en la zona, cuáles son las principales necesidades y cómo están respecto del abastecimiento que puedan llegar a necesitar en estos días, sobre todo cuando las lluvias todavía van a continuar esta noche y en los próximos días. Bueno, la situación de la comuna es preocupante, especialmente en los lugares donde tenemos gente aislada. Hoy día, afortunadamente, con un sobrevuelo que se realizó y que pudimos lograr, que dentro en el helicóptero viajara uno de los pobladores del sector de los turbios, pudimos constatar que todos los vecinos estaban en perfectas condiciones de salud, pero siguen aislados. Y paralelamente también se hizo la evacuación de don Gabriel Fuente Alba, que es un vecino, ya un adulto mayor que también tenía algunas afecciones de salud, por lo tanto pudimos evacuarlo y él ya está en su casa. Pero finalmente nuestra gran preocupación se centra en estos momentos en la búsqueda de don Héctor Müller, nuestro vecino que sigue desaparecido, y obviamente en continuar abasteciendo y sabiendo cómo están las 9 familias que siguen aisladas. Hemos constatado hoy día que sí están bien, pero siguen aisladas. Alcaldesa, y entiendo que obviamente las vidas humanas es lo principal, pero que también había mucha preocupación por los animales de muchos de los lugareños, quienes por supuesto tienen en ellos la fuerza de trabajo. Muchas veces son mucho más importantes sus animales por el cariño por un lado y por lo que significa para ellos que cualquier otro medio de transporte. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, ahí tenemos un grave problema, es una de las aristas de este aluvión y de este frente de mal tiempo y también de todo lo que hemos sufrido con el COVID virus. Producto de la pandemia se ha retrasado la salida de los animales, la venta, la gente vive de la venta de los terneros que los trasladan desde estos sectores hacia Puerto Montt, por lo tanto se había atrasado. Ahora con este aluvión obviamente no pueden sacar sus animales, por lo tanto ahí vamos a tener dos problemas. Uno, la subsistencia de las familias, por una parte, porque ellos son su ingreso, la venta de los animales es el ingreso de las familias, pero también y colateralmente vamos a tener que de alguna forma ver cómo podemos suplementar la alimentación de estos animales que están en la cordillera, el sector cordillerano, que son tan preciados y tan importantes porque son la forma de vida y el sustento de esos hogares. Por lo tanto, tenemos varios desafíos por delante. Por una parte, que están, como bien digo, que están aislados y tenemos que seguir abasteciéndolos de alguna forma hasta que podamos abrir la ruta que va a ser compleja, porque ya en la actualidad podemos catastrar que faltan 3 puentes y gran parte del camino, puedo decir, más de 4 kilómetros de camino que fue borrado por el aluvión, y por otra parte también en la subsistencia de este año de nuestros vecinos de ese sector, ya que no van a poder vender los animales. Alcaldesa, por otro lado, ¿cómo se puede entender estas crecientes? Que en definitiva sabemos, en el sur de nuestro país generalmente llueve mucho, sobre todo entre mayo, junio, julio, incluso hasta agosto. Pero es una creciente como esta, tal vez no se veía desde el año 2014. ¿Tienen algún tipo de explicación o razón del por qué están ocurriendo más seguido? Bueno, normalmente se nos dice lo que todo el mundo dice, que es el cambio climático. Sin embargo, no podemos tener explicación. Pero sí es cierto que una creciente como esta, una lluvia como esta, fue la que produjo ya la remoción en masa que tuvimos en el año 2017 en la Villa Santa Lucía. Nuestra comuna se caracteriza por ser, como bien decía el intendente, una comuna y una provincia muy hermosa, pero también se caracteriza porque tenemos gran cantidad de desastres naturales. Y bueno, de alguna forma nuestros habitantes son muy resilientes y eso sí están acostumbrados a hacer frente a todo tipo de adversidades. Esta es una más de las que tenemos que hacer frente. En realidad estamos muy acostumbrados a tener pérdidas en infraestructura, pérdidas a veces en nuestros hogares por aluviones, etc. La verdad es que cuando se trata de vidas humanas ya toma otro cariz. En estos momentos nosotros lo importante es poder encontrar al señor Miller y de alguna forma esperemos encontrarlo con vida y poder reunirnos de vuelta con él. Por supuesto que sí, alcaldesa, toda la suerte y lo mejor para estos próximos días. Muchísimas gracias por este contacto y esperamos que lo puedan encontrar. Nos vamos a quedar muy pendientes de ello. Alcaldesa Clara Lascano, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Y no son pocas las personas detenidas durante el toque de queda o el día por no tener los permisos o salvoconductos en cuarentena. Seguimos varias fiscalizaciones y conocimos las mayores excusas de la gente que no respeta las medidas de confinamiento en las comunas de la capital. Mire. No sabía que para hacer delivery tenía que tener mi salvoconducto. No era porque no tenía el salvoconducto. ¿Andan con el permiso o nada? Algunos respondían y otros simplemente no querían. Todos ellos fueron sorprendidos sin salvoconductos o permisos temporales, documentos necesarios en tiempo de cuarentena. Y como no los tenían, ahora debían asumir las consecuencias. A partir de este momento está detenido. ¿Ya? Por no cumplir la cuarentena. ¿Ok? Y al igual que este joven, han sido muchas las personas detenidas por no cumplir el confinamiento en 38 comunas de la capital, sobre todo cuando el llamado es quedarse en casa para evitar el aumento del coronavirus. Muy temprano, tanto Carabineros, el Ejército y la Policía de Investigaciones se desplegaron para controlar a los ciudadanos en la segunda jornada de cuarentena total en la capital. Así estaban las calles de Providencia por la mañana, un par de vehículos y peatones. En la última noche, 18 personas fueron detenidas en la comuna. Bueno, el comportamiento de la gente ha sido positivo. Es un balance que hemos demostrado con respecto a la cantidad de vehículos y cantidad de personas que se encuentran en la comuna. Misma hora y así estaban las calles en Puente Alto. Una que otra persona, pero se notaba la poca presencia de peatones y vehículos. Así respondían los vecinos. No hay nadie. Mire, si andan como 3, 4 pelagatos y no hay más. Ahora hay poca gente. Ayer, el sábado, había feria, había poca gente también. Pero como tú ves ahora, nada.
Hay gente que tiene conciencia del coronavirus, otra gente no tiene conciencia. Pero a 25 kilómetros de la plaza de Puente Alto, en la plaza de Maipú, el panorama era un poco distinto. Carabineros y Ejército realizando intensas fiscalizaciones, incluso dentro de los buses de transporte. Pero habían personas que no estaban cumpliendo con la cuarentena al no portar un permiso. Pero, ¿cuáles son las principales excusas? Hemos tenido, por ejemplo, ciudadanos que andan con su salvoconducto colectivo, pero andan en otro punto donde no le corresponde el tránsito directo desde la casa a la empresa. Muchas veces usan la excusa que tienen que pasar al domicilio de algún amigo o de algún familiar a buscar algún encargo, dejar algún encargo. O incluso hasta falsificaban los documentos. Pero también hay casos de personas que, sin importar la edad, consiguen un pase temporal. A sus 83 años y con permiso en mano, Benedicto debe salir para encontrar una farmacia. Por momentos debe dejar su casa para seguir contando con sus medicamentos. ¿Y este recorrido de venir acá a la farmacia lo hace cada cuánto tiempo? Es que ahora como yo lo compro allá, pero allá la farmacia está cerrada. Entonces estoy obligado a venir aquí. Y también estaba peligrando que no iba a encontrar, porque fui a otra farmacia y estaba cerrada. Menos mal que aquí me atendieron. Dejamos a Benedicto para que regrese a su casa mientras continuamos el recorrido de fiscalizaciones. La última noche, 17 personas fueron detenidas en Maipú con 189 controles y solo en la mañana más de 20 personas no respetaron la cuarentena ni el artículo 318. Y a 17 kilómetros de la plaza de Maipú, en San Isidro con Santa Isabel en Santiago, la situación era similar. Varias personas caminando por las calles y otros que al ver la presencia de la Policía de Investigaciones cruzaban para evitar ser fiscalizados. Un par de ellos fueron detenidos por no portar un permiso, tal como este joven que conocimos al comienzo. Hay muchas personas que salen sin salvoconducto, efectivamente. Ellos piensan que por ir a hacer una compra o caminar 2 cuadras no necesitan salvoconducto, pero en esta situación, en este estado, las personas se necesita el control social. Todas situaciones en plena cuarentena por el coronavirus, casos de personas que no respetan el confinamiento y que corren el riesgo de ser multados con hasta 20 unidades tributarias mensuales, es decir, más de 1 millón de pesos. Llamado a quedarse en casa, que algunos respetan mientras otros no tanto. Y el embajador de China en Israel fue encontrado muerto en su residencia este domingo. Según las autoridades israelíes, el diplomático Du Wei, de 57 años, fue hallado muerto en su casa de Tel Aviv por causas naturales. El hallazgo fue hecho en horas de la mañana de este domingo en su vivienda ubicada en Herzliya, al norte de la ciudad. Du Wei había asumido su cargo como embajador en Israel el pasado mes de febrero y su anterior destino como diplomático había sido Ucrania. China e Israel son socios comerciales y han afianzado sus lazos económicos en las últimas décadas desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1992. Y tras un culto evangélico realizado en Hualpén, vamos a estar con esa información más adelante. Estamos ahora a instantes de comenzar con la cadena nacional. Estamos a la espera entonces de las palabras del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que durante los últimos balances se ha hablado incluso de que podrían comenzar a regir nuevas medidas respecto de lo que hemos visto después de que este viernes a las 10 de la noche, recordemos, la mayor cuarentena que se ha conocido en nuestro país diera inicio a la cuarentena total en la región metropolitana y otras 2 comunas más. Una situación y medidas que están buscando tratar de evitar que se sigan propagando los contagios, principalmente en la región metropolitana, pero también en el norte de nuestro país, en Alto Hospicio, que también ha sido otra de las comunas que ha pasado a estar en cuarentena. Lo que estamos viendo a esta hora en vivo son las fiscalizaciones que se están realizando en distintos puntos de la capital y del país para evitar que las personas circulen sin el permiso necesario en horas en que ya estamos a poco más de 1 hora de que se entre también en momento en el cual no se puede transitar por las calles de la capital cuando no solamente estamos en cuarentena, sino que también empieza a regir el toque de queda a las 22 horas.
escuchábamos las palabras del presidente de la República, en la cual hacía un llamado principalmente a la solidaridad y al compromiso de la ciudadanía para poder salir de esta pandemia. Habló no solamente de la pandemia del coronavirus, sino también de la recesión mundial que la va a seguir y cuáles van a ser las medidas que se están tomando y ya la preparación que está realizando el gobierno para tratar de enfrentar lo que viene todavía después. Hizo hincapié respecto de que entiende que la situación de cuarentena que se está viviendo en nuestro país, sobre todo en la capital y en algunas otras comunas y regiones, es muy dramática y grave para muchas personas y por lo mismo dijo, va a aplicar 5 nuevas medidas. Ellas son, el gobierno dice, iniciará una distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y de elementos esenciales para las familias más vulnerables, sobre todo, y de clase media que lo necesitan. Ante la dificultad de muchas mini pymes, de empresas menores, dice, para acceder a los créditos de capital de trabajo con los bancos, el gobierno anunció que se estructurará un fondo con garantías del Estado y una red de instituciones financieras no bancarias, esto para poder ayudar a acelerar ese proceso. En tercer lugar, dijo, se pondrá en marcha un plan de acompañamiento llamado Saludablemente. Esto debido a los dolores, dijo, y carencias que implica la cuarentena respecto de la salud mental de muchas personas, no solo de adultos mayores. En cuarto lugar, habló respecto de las dificultades de algunas familias para aislar a familiares contagiados y para lo mismo entonces se va a fortalecer la red de residencias sanitarias. Sabemos que incluso en algunas comunas se han solicitado que se amplíen estas residencias para poder enviar ahí a aquellas personas que están contagiadas y que no pueden estar aisladas del resto de su grupo familiar en sus propias viviendas. En quinto lugar, dijo que esta semana se va a entregar mayor información desagregada a nivel comunal, lo que va a apuntar a una acción más eficaz, dijo el presidente, para que los alcaldes puedan implementarlas e informar a sus ciudadanos. Y el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, es el segundo parlamentario en dar positivo para el COVID-19. La noticia obligó a que 2 ministros de Estado iniciaran cuarentena preventiva y a volver a analizar los alcances de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio. Imagen del pasado jueves por la tarde, último día en el que el demócrata cristiano Jorge Pizarro estuvo en el Congreso Nacional hasta ese momento sin saber que era positivo para COVID-19. La situación del Congreso evidentemente es una situación de riesgo. Riesgo luego que 2 senadores dieran positivo, Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro, este último sin síntomas aún del virus, pero guardando estricta cuarentena desde que se conoció del primer caso. Hubo que hacer el rastreo de todos quienes fueron contactos de él en las comisiones y en la sala, por lo que se determinó que todas esas personas tenían que entrar en cuarentena y tenían que volver a realizarse exámenes. Y eso dio positivo al senador Pizarro. Senador que es presidente de la Comisión de Hacienda y la Mixta de Presupuesto, instancias que sesionaron durante la semana en Valparaíso, manteniendo contacto estrecho con varios parlamentarios y ministros. He tenido el resultado de eso hace algunas horas y es negativo. Y además he mantenido la cuarentena que se exige y es la que voy a mantener por 14 días. Vamos a seguir funcionando desde el Senado de manera con videoconferencia o telemáticamente. Me hice el examen correspondiente esta misma semana, di negativo, lo mismo los ministros que fueron parte de esas sesiones y comisiones. Ignacio Briones, ministro de Hacienda, Sebastián Sichel, titular de Desarrollo Social y Familia, fueron los otros secretarios de Estado que mantuvieron contacto con Jorge Pizarro. Respecto a la cuarentena de los potencial de los ministros de Estado, efectivamente ellos están en una cuarentena preventiva. Cuarentena que informó también Briones a través de Twitter, a pesar de haber dado negativo al primer PCR. El primero porque asegura que habrá un segundo examen durante la próxima semana. En el caso de Sichel, eso sí, hubo una aclaración. Él no fue contacto estrecho. Perfecto. Es decir, que él puede estar transitando sin ningún problema, porque ya está en un canal de televisión y... Sí, pero yo le recomiendo de todas maneras a toda persona que haya ido al Congreso en la semana, por si acaso, que se haga un PCR, como dije, ¿no? El día martes o miércoles. Recomendación directa no solo a ministros, sino a todos los que hayan estado en el Congreso durante la última semana por el eventual foco de contagio. Esperar unos días y luego realizarse el examen por los posibles falsos negativos.
En esa espera, también se habla de la cuenta pública presidencial, pactada constitucionalmente para el 1 de junio y que hace solo días era ratificada para realizarse en Valparaíso. Nosotros vamos a mantener el protocolo que hemos diseñado Senado-Cámara con la presidencia. Determinación que, a la luz de los casos, no está del todo clara en La Moneda. Nada puede realizarse si finalmente eso va a implicar poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Si nosotros le estamos pidiendo a los ciudadanos que guarden esos cuidados a través de los protocolos, creo que obviamente lo mismo hay que hacer en todas las ceremonias públicas. Análisis sobre eventuales cambios para la ceremonia que el año pasado fue por primera vez en horario nocturno. Esta vez se tendrá que analizar si se mantiene o no la regla constitucional de hacerlo en Valparaíso y cuántos parlamentarios podrán asistir. Sin lugar a dudas que los nuevos antecedentes hacen repensar la decisión que hemos estado tomando en la última semana. Vamos a evaluar cada una de las situaciones, vamos a ir evaluando día a día y nosotros estamos hoy día comprometidos con la salud de los chilenos, por lo tanto no vamos a hacer nada que vaya en contra de aquello. Se puede realizar este año la ceremonia del mensaje presidencial con una presencia reducida de parlamentarios, garantizando el quórum conforme a esta reforma constitucional. Modificación que aún tiene pasos pendientes en el Congreso para concretar una posible sesión telemática, a la que, eso sí, tendría que asistir el presidente, algo que se decidirá en los próximos días a la espera de ver cómo evoluciona el COVID-19 en el Poder Legislativo. Y ciudadanos peruanos y colombianos pernoctan afuera de sus respectivos consulados a la espera de volver a su país. Llevan varios días durmiendo en la calle y no cuentan con las mínimas condiciones sanitarias. Temen un posible brote de coronavirus. El panorama es desolador. Llevan 3 días durmiendo en la intemperie, a un costado del consulado de Perú. Las temperaturas bajan en las noches, un abrigo no es suficiente. Historias humanas hay muchas. Soy de Perú, de Lima, de la capital. ¿Cuál es tu caso? ¿Vivías acá en Chile? ¿Estabas trabajando o estabas de visita? En realidad estaba de visita con una amiga peruana. Ella se tuvo que retornar a Perú antes de que pasara esto. Yo quedé en esperarla porque ella iba a retornar, pero sucedió todo lo que sucedió en adelante. Ella no pudo regresar, yo me quedé en la pieza, yo no tenía cómo pagarla y estoy aquí con mis compatriotas porque en verdad no tengo dónde estar. Esta pareja vino desde Buin, no tenían plata para el pasaje, se vinieron a dedo con la esperanza de volver lo antes posible a Perú. Tampoco pudieron sacar el permiso para poder circular durante la cuarentena. Queremos irnos a Perú, en serio, ya en Perú nos esperan nuestras familias, nuestros hijos, ya que estamos pasando hambre, estamos pasando frío, estamos pasando cosas así. ¿Están desesperados? Estamos desesperados, de verdad, quisiéramos que por favor nos ayuden a todos, no solamente a todos. Igualito estoy sin trabajo, sin nada, me han sacado sin darme a una AFP, algo. Me han dejado desamparado en la calle, estamos de las 7 de la mañana que caminamos y gracias a Dios llegamos aquí, ¿no? Para que nos apoyen. Entre ellos ayudan, están organizados. Gracias. Cada cierto rato llegan más personas hasta el consulado. Por un tema de seguridad, primero no los dejan entrar hasta tomarles la temperatura. De momento, ninguno de ellos ha tenido síntomas. Hay que esperar un momento, hagan todo calmado, a todos se les va a brindar ayuda, que nos den, va a haber comida, va a haber todo. Pero mantengan la paciencia y la calma, que se les pide. ¿Qué más podemos hacer? No hay otro que esperar nomás. Venían con una mochila cargada de sueños, pero todo se les derrumbó con esta pandemia. Piden ayuda, quieren regresar a Perú, estar cerca de sus familias. Dicen, no han tenido respuesta del consulado. Son el tercer grupo que pernocta aquí. El anterior sufrió un brote de coronavirus. Algunos de mis compatriotas ya no cuentan con un trabajo, algunos somos turistas que hemos quedado varados. Y es por ese motivo que nos encontramos aquí fuera del consulado, pernoctando ya vamos 3 días. La verdad que nos hace mucha falta los abrigos y es más, nos hace falta un baño portátil donde poder hacer nuestras necesidades. Quisiera estar con mi familia porque en acá prácticamente estamos en nada, dormimos, nos hace frío, pasamos de hambre, el consulado no nos da ni una respuesta, prácticamente nos tiene abandonado. Progresivamente hemos ido atendiendo los nuevos requerimientos, también redireccionándolos a los albergues que íbamos creando para tal fin.
La ayuda ha llegado para algunos y es lenta. Es más, varios ya pudieron volver al país vecino. Ellos esperan que eso sea pronto, al igual que esta comunidad colombiana. Están acampando hace varios días en Providencia. Básicamente lo mismo, condiciones precarias, sin mucho alimento, aglomerados, sin lo mínimo para subsistir. Y ya en este momento se vino lo de la pandemia, ya no podemos salir, nos han aplazado los vuelos 3 veces, que no podemos salir y estamos detrás del vuelo humanitario. Con el poder de Dios y que el vuelo humanitario nos salga a todos los compatriotas, porque aquí todos estamos con una causa, aunque diferente, pero todos estamos con ganas de volver a nuestros países. Que por favor el gobierno colombiano se apiade de nosotros. Se entretienen durante el día. El espíritu solidario de los vecinos los ha mantenido bien. Les prestan baños, pero la espera los tiene con ansias. Varios perdieron sus trabajos, otros venían solo de visita. En mi caso es que yo llegué aquí a Chile como turista. A causa de la pandemia he quedado aquí sin poder viajar a mi país, Colombia, y con mis 2 hijos. Mi hijo en este momento está pasando por un estrés muy severo. Nos estamos quedando afuera del consulado hace 15 días esperando ayudas del gobierno colombiano, lo cual no ha sido posible porque no hemos recibido ninguna clase de ayuda de nuestro país. Solamente queremos en este momento ser repatriados. Son 74 ciudadanos colombianos, historias conmovedoras, gente desesperada con ganas de regresar a su país. El panorama no es alentador, no queda más que esperar hasta que llegue ese día en que puedan volver con los suyos y que pase pronto esta dura realidad. Y esta pandemia vino a remecer nuestra forma de vida, incluso en los escenarios más íntimos y dolorosos. En estos más de 2 meses, el COVID-19 le ha arrebatado la vida a 450 chilenos. Sus familias no solo han debido enfrentarse al dolor de la pérdida, sino también a un duelo muchísimo más amargo. Los estrictos protocolos de seguridad hacen imposible que puedan despedir a los suyos y cumplir con los ritos del último adiós. ¿Cómo cerrar el ciclo? ¿Cómo enfrentar este nuevo duelo? 3 familias accedieron voluntariamente a contarnos cómo afrontar el proceso de convertirse en los deudos del coronavirus en el reportaje 24. Duelo COVID, el ritual pendiente. Hasta antes del mes de marzo no había nada, siquiera una cosa que uniera la historia de estas personas. De hecho, hasta el día de hoy no se conocen y salvo por esta casualidad de juntarlos en este relato, ninguno de ellos sabe cuánto tienen hoy en común con el otro. Yo no me esperaba este final para mi mamá, en realidad yo me esperaba otra cosa. Esta historia partió una semana antes que ella muriera, empezó con los síntomas. Fue esta enfermedad nueva la que puso algo en común. Estamos recién todavía, pero yo creo que todavía siento que falta cerrar ciclos o cerrar puertas, digamos, para que llegue la conformidad y la tranquilidad. Un duelo normal, no se pudo. Hasta hace la semana pasada que terminamos la cuarentena y pudimos ir a verla al cementerio ya. Tienen una historia que los une. Todos son deudos del coronavirus. Está más que pendiente realizarle una despedida como corresponde, recordarlo, homenajearlo. Mamita, hola. Hola. Ya volvemos con 24 horas. Bien, mami, ahí te traje sábanas ya para que las pongas en tu camita, ¿ya? Fue en enero de este año, cuando la noticia del coronavirus todavía a nosotros nos sonaba lejana, que la familia de Margarita tomó la decisión de dejar su cuidado en otras manos. Mañana. Sí, mañana y más rato igual va a estar aquí, así que tranquilita nomás, ¿ya? ¿Y a qué se tranquilita? Tenía 81 años y a esa edad varias enfermedades crónicas que hacían complejo su cuidado en casa. Esa fue una decisión que nos costó mucho. Ella tiene demencia senil y está avanzando rápido. Atravesaba esa avenida, nos daba pavor, la podían atropellar. Y dijo el doctor, va a ir a comprar el pan y de repente le va a venir
una pérdida en el espacio y se va a perder. Le compraron de esas de media que le gustan a usted. Desde entonces se instaló la rutina de las visitas diarias al hogar. Se veía bien, recuerdan los 4 hijos de Margarita. Había entonces planes para el resto del año. Yo no me esperaba este final para mi mamá. En realidad yo me esperaba otra cosa. Si yo sabía que iba a llegar este minuto, como dices tú, claro, va a llegar, iba a llegar. Pero no en estas condiciones que se dieron. No en la forma, en el fondo, como se dio todo. Antes de llegar al hospital, poco alcanzaron a explicarle y aunque lo intentaron, ella no lograba entender qué los mantenía a distancia. Mamita me dice, pero ¿por qué no nos puedo abrazar? Un día le dice a la enfermera, a la niña, al auxiliar, a la Pilar, le dice, Pili, yo te voy a pasar 1.000 pesos si tú me dejas ver a mis 4 hijos, por favor. Como un mazazo, a mediados de abril les comunicaron el diagnóstico positivo para coronavirus de su madre. Hacia los últimos días del mismo mes empezaron un nuevo ciclo en el hospital. Nosotros sabíamos que mi mamá era como la más próxima a fallecer. Mi mamá tenía 81 años. Pero ¿sabes lo que es fuerte? Son los protocolos que tiene esta enfermedad, este virus. O sea, de partida no poder velarla, ya es fuerte. Casi en paralelo, la familia de Eliana empezaba a recorrer el mismo camino. Esta historia partió una semana antes que ella muriera, empezó con los síntomas. Ella estaba en un tratamiento de cáncer al pulmón. Y ya iba como la mitad del tratamiento ya. Iba muy bien. Y seguramente en las idas del hospital para allá, para acá, se pegó la enfermedad. En su caso, Eliana, su mamá, tenía ya 77 años. Ella empezó con problemas para respirar, con poco ánimo, como que se sentía rara. Y así como que se fue apagando de poquito a poquito, hasta que un día sábado ya no despertó más. Quedó inconsciente. La historia sigue con matices exactamente el mismo camino. Igual que los 4 hijos de Vilma, Luis tampoco tuvo tiempo ni la oportunidad de despedirse. El protocolo es estricto y para las familias simplemente demoledor. Yo fui de los hermanos que la fui a ver al hospital, expuesto a todo este virus, digamos, y que la enfermera me diga, bueno, no puedes ni besarla ni abrazarla, no puedes darle tu último beso, tu último abrazo. Eso es súper fuerte y complicado. Cuando mi mamá fallece, nos llaman, fuimos para allá, no nos dejan verla, nada. La doctora dijo, ya está en la morgue, falta que ustedes llamen la funeraria para que la conozcan y se la lleven. En el hospital no la pudieron ver, al funeral no pudo ir nadie. Igual uno tiene siempre la duda, o sea, ¿es ella la que está ahí en ese ataúd? No pudieron verla. No. Cristian tenía 45 años, un ingeniero de larga trayectoria en el mundo de la radio. Fue fuerte, fue impactante saber además la situación que él estaba solo. Es triste, pues triste, uno reflexiona con la vida, reflexiona con sus relaciones de familia, reflexiona cómo uno mantiene una red de contacto importante, cercana, quizás para no tener no vivir una situación de esa manera. Carabineros, un cerrajero y una prima, la única familiar que tenía en Santiago, fueron los primeros en conocer la noticia. Una semana antes había comentado a sus cercanos que le costaba respirar, que tenía fiebre, que ya le habían dicho que se había contagiado. Recordaba yo que él tenía algunos problemas de salud que arrastraba y eso también uno lo piensa automáticamente y dice, chuta.
Hasta ahora, ninguna de estas familias se conocía. Lo hacen a través de este relato, de los lugares y procesos en común que ahora los unen, de lo que hicieron y de lo que no alcanzaron a hacer. Estamos recién todavía ahí, pero yo creo que todavía siento que falta cerrar el ciclo o cerrar puertas, digamos, para que llegue la conformidad y la tranquilidad. Que uno también como hijo siempre se cuestiona, dice que lo pudo haber hecho mejor. Un duelo normal, no se pudo. Hasta hace la semana pasada que terminamos la cuarentena y pudimos ir a verla al cementerio ya. ¿Necesitaban ustedes ir a verla? Estar ahí. La emergencia ha obligado a buscar nuevos caminos, otras posibilidades de acompañar y sentir que de verdad se está cerrando un proceso. Hoy día es necesario tener estos rituales y los rituales no necesariamente son en un cementerio, ni son dentro de una iglesia. El tener una foto en la casa, poner una vela, poner flores, el hablar con el fallecido es tremendamente bueno. Sí, mañana y más rato igual va a estar aquí, así que tranquilita nomás, ¿ya? Tan nuevo como la enfermedad es el duelo que ahora viven estas familias, por eso sus historias son necesarias. Una ayuda para entender cómo sobrellevar este momento es el duelo que impone el COVID. La vida sigue es tal vez la frase que más han escuchado desde entonces. No es fácil hacerlo, dicen, con la sensación de algo pendiente. Para mí me pasa, no sé, tan extraño, digo, cada día pienso que se puede ir aminorando un poquito mi dolor. No, aumentando. O sea, el dolor no es como la gente cree, que con el tiempo se te va a pasar, hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que tú necesitas que te escuchen, que te escuche alguien, que te diga, no sé, una palabra de aliento, o que te dejen ver, no sé, dentro de una seguridad que lo que están metiendo en el ataúd es tu familiar, es tu madre o lo que sea, o quien sea, para que tú no tengas las dudas. Queda un ritual pendiente, una formalidad fijada por la costumbre, una ceremonia que ayuda a cerrar una parte del duelo. Como fuera, es algo que quedó por hacer para en Chile cientos de familias también víctimas del coronavirus. Cuando tú no te puedes despedir de tus seres queridos, es un elemento que no ayuda al proceso de duelo, que es lo que está pasando ahora, es la muerte en el hospital. Entonces, eso por un lado para los vivos, porque todo lo que son rituales de muerte, funerales, es para nosotros los vivos, los que seguimos acá. Hoy día siento que estoy en un túnel sin salida, pero eso no significa que no vaya a encontrar la salida. Por supuesto que se está viviendo una situación de estrés gigantesca y bueno, y uno se demora en ponerse de pie, pero se va a poner de pie. La pandemia hace urgente un diálogo porque lo más probable es que nada de lo que estaba programado sea posible, porque ni siquiera habrá tiempo para decir adiós. Todo es ahora nuevo, todo está cambiando. Hoy día lo que pasa es que no se nos permite vivir los rituales que son significativos. Y eso tiene una gran importancia. Uno, porque no se vive la contención emocional que tiene un ritual, y por otra parte se pierde la información de que el fallecido no solo dejó huellas en mí, sino que dejó en todos los que están presentes para acompañarme en este dolor. La urgencia simplemente pasó por encima de los rituales significativos y no existe por ahora otra alternativa, salvo los recuerdos de una vida y de la última vez que los viste, cuando todavía todos estaban bien. Chao. Ya, mamita. Chao, chao, chao. Bechito, bechito. Qué duro, de hecho,
Nuestro apoyo y cariño también para todas esas familias que lo están pasando muy, pero muy mal y que esto ha sido muy, muy duro para ellos. Vamos de inmediato a revisar la información internacional. Andrea Aguilar ya nos acompaña en el estudio y nos trae los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenas noches. Bueno, iniciamos hablando de este informe que ha dado la Organización Mundial de la Salud, que más que un informe es el hecho de preguntas y respuestas que tienen en su página web. Varios portales y medios internacionales han hecho eco de esta versión que dice que desinfectar las calles realmente no es tan eficaz como se había dicho en un principio, y sobre todo que hay que tener mucho ojo con pasar por esos túneles sanitizadores, porque eso puede ser dañino para la salud. Andrea, en varias comunas de nuestro país, de hecho aquí propiamente en la capital, hemos hablado con alcaldes que lo estaban implementando y que durante las noches incluso hablábamos con veterinarios respecto de qué tan dañino podría ser para los animales. En general se hablaba que estaba todo bien. ¿Cuál es la nueva información que tiene la OMS? Mira, lo que dicen básicamente es que es poco lo que dura el nivel de sanitización en las calles, porque es demasiado el nivel de contagio y que finalmente hay que tener muy en cuenta que el contagio se da persona a persona. Realmente ellos dicen que son datos experimentales los que, digamos, que dicen de cierta forma que se queda pegado el virus a las superficies, que eso finalmente fueron datos de estudio y que no hay algo que realmente nos pueda indicar que ese es el nivel de contagio. Sin embargo, lo que sí está muy claro es que persona a persona es que se da el contagio, y sobre todo también el ojo que hay que tener con el tema de los químicos a los que estamos siendo expuestos. Asegura que por más que sean, digamos, ciertos dispositivos o ciertas seguridades, finalmente se da este tipo de peligros. Veamos justamente el siguiente informe en donde se explica en mayor, digamos, en mayor extensión cómo va a funcionar esto y qué es lo que dice finalmente la Organización Mundial de la Salud. Las imágenes de personal sanitizando las calles se han convertido en el pan de cada día en decenas de ciudades del mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha alertado este fin de semana de la poca eficacia de estas prácticas en espacios abiertos. Las calles y aceras no se consideran rutas de infección para el COVID-19. La pulverización de desinfectantes, incluso en exteriores, podría ser nociva para la salud de las personas y causar irritación o daños en los ojos, las vías respiratorias o la piel. A esto se suma que la acción del desinfectante se ve anulada por la suciedad presente en calles y veredas, que además no están consideradas como los focos de infección del coronavirus. Realmente no tiene mayor impacto respecto a la transmisión del COVID-19 e incluso puede significar riesgos para las personas por contacto con sustancias que pueden ser irritantes para la piel y para la vía respiratoria. Pero de acuerdo al estudio de la OMS, la sanitización tampoco está recomendada en espacios cerrados y no es efectiva si no se hace directamente con un paño sobre las superficies. El organismo sanitario alertó también por los daños que pueden causar los químicos usados en cabinas y túneles sanitizadores que se han hecho populares en varios países en épocas de pandemia. La pulverización de personas con desinfectantes a través de túneles o cámaras no se recomienda bajo ninguna circunstancia. Esta práctica podría ser física y psicológicamente perjudicial y no reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el virus. Que por supuesto va a afectar, la persona va a circular por ahí, va a pasar, si no tiene la precaución de dejar de respirar, cerrar los ojos y la nariz, van a ingresar, ¿verdad?, al organismo estas sustancias. En países europeos como Francia, este tipo de túneles se usan para sanitizar a seres humanos y a carros de supermercados. La niebla se libera al entrar en el túnel con una solución de hidrógeno u ozono pulverizado que mata más o menos el 99,9% de las bacterias y ciertamente elimina el virus. Pero la OMS señala que esto no es cierto, ya que en el momento en el que las personas infectadas vuelven a toser o abrir la boca, el virus sigue contaminando. Hay que insistir en que la principal vía de transmisión del virus es el contacto directo de persona a persona por gotitas microscópicas de saliva cuando uno conversa, tose o estornuda. Aunque algunos estudios indican que el COVID-19 puede permanecer varios días en las superficies, la Organización Mundial de la Salud señaló que se trata de datos teóricos que se obtuvieron en condiciones experimentales. Bueno, y revisemos ahora, Carola, qué está pasando en América Latina y particularmente qué está pasando en Brasil, porque se está volviendo costumbre que centenares de seguidores del presidente Bolsonaro finalmente salgan a tomarse las calles de Sao Paulo, y este domingo lo hicieron también para pedir el fin de la cuarentena.
Ahora, había sido muy cuestionada la reacción del presidente respecto de lo que hace con estos seguidores, ¿no? Claro, él tiene todo el tipo de contacto social, aunque últimamente lo hemos visto un poco más distanciado. Sin embargo, lo que sí es claro es que él sigue asusando a la gente para que salga. Él es un contradictor, obviamente, de las cuarentenas. Vemos cómo han salido en caravanas de autos, en motos, y los partidarios del mandatario exigieron poner fin justamente a las restricciones que afectan la vida normal de los brasileños. Recordemos que es un país federativo en donde finalmente se dan ciertas libertades, sobre todo a los gobernadores. El gobernador de Sao Paulo, que particularmente es el estado más afectado, pues finalmente es el que le ha sentado la cara a Jair Bolsonaro y ha dicho que tienen que irse a cuarentena. Recordemos que actualmente Brasil tiene cifras muy preocupantes: 16.118 fallecidos a causa del coronavirus y 234.000 infectados. Es el país más afectado, por supuesto, de América Latina. Absolutamente, números que siguen creciendo lamentablemente en Brasil. Es más, se habla del subdiagnóstico, del subregistro que existe, que podría ser muy, pero muy alto. Exactamente, y sea aparte en momentos en los que, recordemos, Brasil está inmerso en una crisis política, ha perdido a 2 de sus ministros de salud en solamente un mes, y justamente se ha dado, aparte de esto, el pronunciamiento y sobre todo el enunciado de Eduardo Pazuello, que es un militar que no tiene ningún tipo de experiencia a nivel de salud pública, una decisión, por supuesto, bastante cuestionada por sectores de la oposición que, además de esto, reclaman la mala gestión del ultraderechista frente a la pandemia. Revisemos ahora qué sucede en Europa y particularmente vayámonos hasta el Vaticano, porque el Papa Francisco le ha pedido a los fieles que tengan mucho cuidado con este retorno de las misas. Recordemos, mañana empiezan normalmente las misas en Italia, la misa con presencia de personas. Recordemos que él estaba desde su casa en Santa Marta dando todo ese tipo de misas transmitida por internet. Hoy fue la última de esas misas. Y finalmente lo que hizo fue invitar a la gente a que no baje la guardia, a que ahora que están volviendo los italianos y muchos europeos a ir a misas, y que particularmente mañana va a ser este gran día en el que él de hecho se va a conmemorar esos 100 años del natalicio del Papa Juan Pablo II, pues que la gente no baje la guardia y pueda seguir justamente estando con esas medidas de distanciamiento social. Sobre todo lo grave y lo fuerte que fue esta pandemia en Italia, ¿no? Recordemos que fue tremendamente doloroso la cantidad de víctimas fatales que se contaron en ese país. Exactamente, casi 31.000 víctimas ha tenido Italia justamente en los últimos meses. Y hablando de esto, bueno, él lo que ha dicho finalmente es hacer una invitación para que la gente siga respetando estas medidas. Repasemos parte de las declaraciones que dio hoy el Papa Francisco. In Italia da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo, ma per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo. Bueno, y finalizamos este repaso con el mundo, Carola, finalmente hablando de por qué se registran muchas protestas en varios países europeos contra las cuarentenas, pero particularmente está el caso de Suecia, que se ha convertido en todo un paradigma porque ellos están, digamos, dejando de lado el confinamiento. Y aparte de eso, bueno, hay varios chilenos, que recordemos que es una colonia bien grande la que vive en Suecia, que están viviendo justamente sin ningún tipo de restricciones en este país. Más persuasión y menos prohibición ha sido el lema del gobierno sueco para lidiar con la crisis sanitaria del coronavirus. Imágenes que se han vuelto la excepción a la regla en decenas de países. Ausencia de mascarillas, restaurantes y bares abiertos son parte de la realidad que se vive en Suecia en plena pandemia. Pero este modelo, que apela a la llamada inmunidad del rebaño, ha dejado a más de 3.500 muertos en este país, que tiene una tasa de mortalidad muy superior a la de sus países vecinos, como Dinamarca, Noruega y Finlandia, que han tomado medidas más restrictivas. Continuamos en esta curva que parece haber cambiado, pero que se mantiene en un nivel bastante alto, lo que significa que las autoridades de salud en muchas partes del país se están enfrentando a una emergencia. Mientras que en Chile crecen las restricciones ante el aumento de contagiados, los chilenos en Suecia cuentan cómo es vivir en este país sin cuarentena y con casi 28.000 infectados. Nadie está yendo al gimnasio, solamente supermercados. Nos juntamos en grupos muy pequeños para ir a caminar, de repente 2 o 3 personas. Hacemos todas las reuniones de trabajo de forma virtual. Aquí las restricciones son pocas, pero en general no hay, es como una responsabilidad personal, te lo dejan a ti.
Contrario a las culturas latinas en las que el contacto físico hace parte de la idiosincrasia, en Suecia se prioriza el espacio personal y hay un estricto respeto por las normas. El sueco no le gusta, por decir, juntarse con gente desconocida o estar hombro a hombro o en grupos de gente, ¿no? El sueco en sí es distanciado, así que yo creo que eso ha ayudado bastante. En este país la sociedad es ordenada. Es una sociedad muy ordenada, tiene muchas reglas, pero para el sueco es fácil seguirlas. Desde pequeñito aprenden a obedecerlas. Tras las críticas recibidas por autoridades sanitarias a nivel global y los aplausos de quienes son contrarios a las cuarentenas, el gobierno sueco tuvo que salir a aclarar que su modelo no promueve el contacto social. Es un mito que la vida continúe normalmente en Suecia. Muchas personas se quedan en sus hogares y han dejado de viajar. No hay cuarentena total, pero muchas partes de la sociedad han cerrado y están gravemente afectadas. Sin embargo, expertos suecos coinciden en que el confinamiento suave es una mejor opción que las cuarentenas más restrictivas y aseguran que hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19, todos terminaremos contagiados en algún momento. Otra vez Arturo Vidal encendió la polémica en sus redes sociales al criticar a Marcelo Bielsa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. El loco, al parecer, no dejó gratos recuerdos al rey Arturo, ya que no es la primera vez que repasa al jefe. Mire. Por ejemplo, Bielsa ganó acá en Chile todo, porque aquí prácticamente le besaron los pies. Pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero. O sea, no ha hecho una cosa fantástica. Palabras de José Zulantay aprobadas por Arturo Vidal. Alguien que dice las cosas de frente. Reflejo de una relación tirante entre el loco y el rey. Dos personajes que nunca cuajaron. Esto dijo en 2012. Ya no se tiene que hablar de Bielsa. Si Bielsa está en otro equipo, Claudio ha hecho las cosas mejor que él hasta el momento. ¡Acompañado! Un salto en el tiempo, año 2008. Vidal no quiso ir al Esperanzas de Toulon. El loco lo borró de las clasificatorias contra Bolivia y Venezuela. Elegí por estos jugadores, lo que no quiere decir que no valore las condiciones de Vidal, su trayectoria en el fútbol europeo y sus merecimientos. En este caso me pareció que lo mejor era lo que hice. Daniel Morón fue el preparador de arqueros en ese Chile mundialista. Recuerda bien ese episodio. En un almuerzo, los compañeros lo molestaban mucho, le decían, Arturo, dile al profe, pues, dile, ¿por qué no te citó? ¿Por qué? Le hacían chistes delante de todo, entonces lo hicieron pasar un momento bien complicado. Mientras Vidal vivía un momento dulce jugando de mediocampista en el Leverkusen, venía a la selección para hacerlo de lateral o volante por izquierda. En la victoria ante Argentina, lo dejó en la banca hasta el minuto 88. Bielsa también hizo eso para demostrarles de que hay a veces un conductor al cual hay que respetarlo. Considero mis 3 años y medio en Chile un regalo de la vida. Un sueño, creo que este equipo se merecía algo así. Un proceso a largo plazo que dio un bicampeonato. Bielsa, el primer arquitecto, Vidal, el estandarte. Diferencias y desencuentros, ambos tienen su lugar en la historia. Y Rómulo Aramburu, el escultor del Museo de Cera de las Condes, mostró avances de su trabajo que pondrá al rey Arturo en el museo. Tras sus polémicas obras con deportistas como Marcelo Ríos, compartió fotos de su nueva escultura en su cuenta de Instagram. Falta poco para terminar en tiempos de cuarentena, escribió Aramburu en su Instagram. Juzgue usted si se parece o no al rey Arturo Vidal. Fútbol Inter volvió a correr la pelotita, esta vez en el cuarto gol, entonces gana el Dortmund, el Blackburn. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Y este lunes regresa a la Bundesliga Charles Arangui junto al su Bayer Leverkusen. Será el primer chileno en retomar el fútbol tras este paro por el COVID-19. Por eso el interés
porque el Príncipe además acá en Chile sacó su propia línea de mascarilla anti-COVID-19. Véalo. Correcto, viene el remate. La Bundesliga retornó, Charles afina motores. 12 de marzo, su último partido. El Príncipe vuelve a la cancha, brillando fuera de ella con un lindo gesto. Esta semana hemos recibido la donación del destacado futbolista Charles Aránguiz. Aránguiz, nacido y criado en Puente Alto, no se olvida de su tierra. Su madre Mariana Sandoval fue a entregar la donación que llegó a 8 CESFAM de la comuna. El hijo ha querido ayudar con un pequeño aporte con 2.400 mascarillas y 1.600 unidades de alcohol gel. Ponerse, ¿cierto?, en el lugar de lo que hoy día están necesitando nuestros puentealtinos. En carteles de protestas, tiene una avenida a su nombre en Puente Alto. En tiempos de pandemia, Charles, ahora ícono de la cultura pop chilena, se adapta a la crisis sanitaria. Cuando salió la noticia de la donación que él hizo a Puente Alto, nos dimos cuenta que él es muy querido, es muy humilde y está siempre en el pueblo chileno. Magali Cáceres las vende a 2.500 pesos. El modelo de Aránguiz es uno de los más solicitados. Nos solicitan mucho en diferentes comunas y en regiones. En formato de cartel, avenida y mascarilla, Charles ahora prepara su versión de jugador. Este lunes a las 14:30 horas contra el Werder Bremen será el retorno del Príncipe en la Bundesliga. Y los 3 casos de COVID-19 en el edificio de la NFP dejaron al presidente del fútbol chileno en cuarentena preventiva por 14 días. El timonel Sebastián Morero compartió espacios con los contagiados y mientras el futuro del fútbol chileno sigue en vilo, sin un directorio y sin opción de arreglar un consejo por vía digital, las nuevas elecciones del 31 de julio y su posterior renuncia se ven cada vez más complicadas. Y en medio del coronavirus y la cuarentena total, los deportistas del Team Chile se las ingenian de cualquier manera para mantener su condición física. Hasta una lavadora sirve en tiempos del COVID. Vea esta nota, por favor. Esta es una de las 2 veces que Juan Francisco Raffo representó a Chile en un mundial de gimnasia. Hoy el contexto es otro, no hay competencias, el coronavirus y la crisis sanitaria tienen al mundo y al deporte paralizados y la especialidad de este joven de 30 años no es la excepción. Pese a que el centro de alto rendimiento donde él entrenaba cerró por pandemia, su entrenador no le da descanso. Él nos manda una planificación que nosotros hacemos todos los días. De ahí nació la creatividad de este deportista. Bastaron sillones, una vieja lavadora y otros artículos para que Raffo se las ingeniara y creara su propio centro de entrenamiento casero. Yo tomé unos sillones que hay en la terraza de mi casa que son de fierro, que son bastante pesados y que son de las dimensiones perfectas y me quedaron como unas paralelas. Pero su imaginación no tuvo límites, la necesidad y un electrodoméstico malo lo llevaron al siguiente nivel. Creó su propio caballete. Yo la miré la lavadora, veo el alto, veo la forma que me permitía hacer molinos, veo el ancho, lo mío con mi brazo, era el ancho ideal. El gimnasta de 30 años vio en la lavadora mala de su casa una gran opción. La salvó de irse a la basura, ahí vino la transformación. Y era perfecto, o sea, las dimensiones adecuadas. Tema de que no se deslizaba porque abajo es como que no, tiene un borde como antideslizante. Y le puse una superficie que fuera más blanda. Ni el maldito virus fue impedimento para que Juan Francisco Raffo dejase de entrenar. Creatividad, sillones y un viejo electrodoméstico al servicio de la gimnasia nacional. A ejercitar no solo el físico, sino también la inteligencia para continuar en forma. Y a continuación verá la batalla de una ex niña prodigio del tenis mundial. Jelena Dokic, ex número 4 del ranking de la WTA, tras su retiro ha debido luchar contra sus fantasmas y sobre todo contra el sobrepeso. Esta es su historia.
Los ojos del tenis se posaron sobre ella. Con apenas 16 años, Jelena Dokic eliminaba a la número 1 del mundo, Martina Hingis, de Wimbledon en 1999, dando la gran sorpresa. Su talento la ubicó entre las 4 mejores del mundo. Pero su brillo se apagó. El yugo de su padre y entrenador, Damir Dokic, que abusaba física y emocionalmente de ella, la metió en una película de terror. En el 2014, y con 6 títulos, una lesión la retiró, desapareciendo. Sus fantasmas y miedos le gatillaron un desorden alimenticio, cambiando su figura hasta llegar a pesar 150 kilos. Pero su autobiografía inquebrantable le sirvió para romper con todo, sirvió para liberarse de miedos y volver a recuperar su vida, volver a quererse y enfrentar su futuro, y así comenzó su trabajo. Volvió al gimnasio, entrenó duro y con esfuerzo comenzó a tener resultados visibles. Pero como ella misma lo señaló, era una lucha más allá de lo estético. Yeah, absolutely. I gained a lot of weight, and again, I was very open about that. That wasn't easy to talk about that as well, especially publicly. Since I turned down work and I didn't go out of the house because I was just really, feeling very conscious about that, no confidence, and even had anxiety about it. Siguió peleando y tras 18 meses bajó cerca de 57 kilos. Volvió a brillar y deslumbrar a todos como comentarista de tenis. Sus redes sociales explotaron en cada una de sus publicaciones. Jelena por fin despertó para amarse otra vez. La bella Jelena volvió a sonreírle a la vida. Y un par de zapatillas Air Jordan de 1985 usadas en un juego por el mismísimo Michael Jordan y que además tienen su autógrafo, se subastaron en una cifra récord, $560.000, algo así como 463 millones de pesos. La casa de subasta Sotheby's logró un récord histórico por el calzado del baloncesto, destronando un par de Moon Shoes, zapatillas de atletismo diseñadas en 1972, que se vendieron en junio del año pasado por $430.000. Pausa y al regreso te cuento qué pasa con LeBron James, si es que cambia o no del básquetbol. Estamos de regreso. ¿Se imagina a LeBron James, la superestrella del básquet mundial, en el fútbol americano? Según el entrenador de Los Ángeles Clippers, por su capacidad atlética, King James podría haber sido, escuche bien, el mejor jugador y el más importante de la NFL. Es el amo y señor de la actual NBA. Es el rostro visible de la liga ante el planeta. Triple campeón primero con Cleveland Cavaliers, luego con Miami Heat. Ahora intenta sumar otro anillo con Los Ángeles Lakers. LeBron James se ha cansado de romper registros como también de agrandar su billetera. Un talentoso versátil que podría cambiar de deporte si él quisiera. Realmente creo que si LeBron James hubiera jugado fútbol americano, posiblemente hubiera sido el mejor jugador que jamás hayamos visto. Una declaración sorprendente de Doc Rivers, entrenador de la NBA que conoce bien a James. Cuesta imaginar a LeBron lejos del básquetbol y jugando en la NFL, aunque si se buscan archivos, la idea no es tan descabellada. El talento de James por los deportes es tan grande que en la secundaria brillaba en el fútbol americano. Varias universidades le ofrecieron becas, pero una lesión en una de sus muñecas lo llevó a elegir el básquetbol. La diferencia entre la NBA y la NFL es que en la NBA se piensa y se ejecuta todo en una noche. En cambio, en la NFL el potencial es a futuro. Se piensa que puedes hacer por mí el domingo, el lunes o cualquier día. La idea no se descarta. Tal vez quiere imitar a Michael Jordan cuando tuvo un breve retiro para dedicarse al béisbol. Claramente a Jordan no le fue bien y regresó a la NBA. Ahora LeBron espera paciente su regreso, pero con el fútbol americano haciendo sombra. Y con LeBron finalizamos el bloque deportivo de este domingo. Quédate en casa, pausa comercial y al regreso Carola Escobar te cuenta más detalles en 24 Horas Central. Que estén muy bien. Buenas noches.
24horas.cl. Vamos de inmediato hasta nuestro sitio, y es que este domingo se registraron 29 fallecimientos por coronavirus. Se trata de la cifra más alta hasta el momento desde el inicio de la pandemia. Le invitamos a que ingrese a nuestro especial de 24 Data en nuestro sitio 24horas.cl, donde podemos encontrar estas cifras, perspectivas también analizando cómo está siendo el comportamiento de esta enfermedad en nuestro país. Con esa invitación comenzamos a despedirnos. Le queremos agradecer la sintonía, por supuesto, y el haberse informado con nosotros. Que esté muy bien. Muy buenas noches.